Bueno, el título para hoy tiene por nombre La fe ejemplar de Abraham. ¿Cómo se llama? La fe ejemplar de Abraham. Hemos conocido y hemos escuchado, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de Abraham? ¿Cierto? ¿Y cómo se le dice a Abraham? El padre de la fe. Es uno de los mayores, digamos, los nombres que muchas veces decimos, bueno, pero el padre de la fe, ¿por qué es el padre de la fe? ¿Será que todos sabemos o alguien todavía no sabe a qué se debe ser el padre de la fe? Y hoy vamos a repasar, vamos a mirar y a tomar como ejemplo ese uno de los testigos que está donde. Y están aquí posiblemente que está unido el cielo con la tierra. Lo más seguro es que estemos en directo y la nube de testigos está con nosotros celebrando y está ahí también en medio de la comunidad del cielo escuchando hoy y que estamos aprendiendo de él. Abraham, un gran modelo a seguir, de quien nos falta muchísimo por aprender, a escuchar la voz de Dios, a renunciar a muchas cosas que él renunció. Abraham fue un hombre como usted y como yo, pero él le creyó a Dios. ¿Sí? Parece increíble, ¿cierto? Que haya sido un hombre como usted y como yo, una mujer igual, pues aquí hablamos de un hombre, es el género humano, ¿cierto? Y así como usted y como yo, fue un humano, pero realmente él le creyó al Señor. Y más que creerle, porque muchas veces usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Y la gente, ¿qué dice? Sí, yo creo en Dios, claro. Y usted le dice, ¿usted cree en brujas? Ah, yo también. Que las hay, las hay. ¿Cierto? Entonces la diferencia entre que usted crea en algo o crea en Dios es que usted le obedece a Dios. ¿Por qué demostró Abraham que él creía en Dios? Por la obediencia. Por la obediencia. Eso es lo que hace la diferencia crucial. Y gracias a su mensaje, gracias a esa inmensa fe, Dios nos hizo herederos de la misma promesa y salvación que Dios le dio a través de esa misma obediencia. Y vamos a ver entonces, vamos a ir a Génesis, vamos a ver ese llamado que Dios le hizo a Abraham. Génesis, vamos a verlo en traducción viviente, Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el versículo 7 y vamos a seguir ahí la lectura para que todos vamos al mismo tiempo. ¿Estamos? Bueno, entonces resulta, Abraham, ¿recuerdan los hijos de Adán? ¿Cierto? ¿Cuáles eran? Ok. Pero Caín mató, o sea que ya Abel no estaba. Caín fue desterrado y Dios después le dio otro hijo, que se llamó ¿cómo? Sem, Set. Entonces a través de Set viene la descendencia de Noé, viene la descendencia de Taré y que quién era el padre de, de Abraham. Y vamos entonces aquí a Génesis 12 y dice, el Señor le había dicho, ¿a quién? Todavía no se llamaba Abraham, era Abram. ¿Sí? Y dice, el Señor le había dicho a Abram, deja tu patria. ¿Y deja a quién más? A tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo. ¿Se imagina que le digan eso a un paisa? Aquí hay paisas y muchos que están de otro lado que también ya se ve. ¿Y qué pasa? La cultura latinoamericana, básicamente, tenemos un arraigo impresionante en el núcleo de la familia. ¿Cierto? Y si lo vemos a la luz de las escrituras, ¿será que es algo conveniente o algo no conveniente? No es muy conveniente. Y dice el Señor que Él le habló a Abraham y le dijo, deja tu patria. Aquí ya hay gente que ha dejado su patria, ¿cierto? Bienvenidos, aquellos que están, que son de la patria al lado y están aquí o de otras patrias. Y dice, deja tu patria y a tus parientes y adicional de tus parientes también a quién? A la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Fue la primera vez que muestra la palabra donde Dios le habla a Abraham y le dice, mira, deja lo que tienes, sal de donde estás. ¿Dónde vivía inicialmente Abraham?
en Ur de Caldea, la capital de Babilonia. ¿Saben qué es eso? La gran Babilonia. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? Inicialmente salió con su padre hacia una región un poco distante, y después ahí le dice Dios a él: deja a tu patria, deja a tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué dice el versículo 2? Dice: haré de ti, mira la promesa que le hace el Señor, si tú dejas tu patria, tus parientes, tus familiares por mí, y vas a la tierra que yo te mostraré, dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré. ¿Usted cree que Abraham es famoso? Todos conocemos a Abraham, todos sabemos de Abraham. No lo conocemos en este momento, pero lo vamos a conocer. Y dice: te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Y yo te pregunto, ¿será que Dios nos sacó de un lugar similar a Babilonia, donde estábamos sumergidos en la maldad, tal vez en la tristeza, en la angustia, en muchas cosas que antes hacíamos, y Dios nos llama a una nueva tierra, nos llama a una nueva patria? Y Abraham lo que hacía y lo que hizo en ese momento fue desobedecer. ¿O qué hizo él? Él obedecer. Vamos a ver qué dice el 3. Y dice que él se pegó de esa promesa y le dijo: voy a hacer una gran nación de ti y voy a bendecir a otros. Y yo te pregunto, ¿será que tú y yo hemos sido bendecidos por la obediencia de Abraham? Hemos sido bendecidos. Gracias a ese hombre que escuchó la voz de Dios y decidió obedecer, apartarse de la maldad, abandonar la tradición del pueblo babilónico, abandonar la misma tradición, idolatría de sus propios hermanos, para seguir al Señor. Y dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré ¿a quién? A quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio. ¿Será que estamos incluidos ahí? Hemos sido bendecidos por Dios. Hemos sido bendecidos por Dios. 4. Dice: entonces Abraham partió. Ahí no dice: entonces Abraham se quedó pensando: ay, ¿será que sí le obedezco al Señor? ¿Será que hago algo? ¿Será que, viendo cómo estoy de cómodo y de feliz aquí, qué me voy a ir por allá? ¿Será que él dijo eso? No, él dijo: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. ¿Quién era Lot? Su sobrino. Y dice: Abraham tenía 75 años cuando salió ¿de dónde? O sea que Abraham salió de Aram. Ahí se lo recuerda fácil, ¿cierto? Abraham salió de Aram. Versículo 5. Y dice que tomó a su esposa Sarai, así se llamaba Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones. Tenía animales, tenía y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra ¿de dónde? De Canaán. De Canaán. Dice: cuando llegaron ¿a dónde? A Canaán, versículo 6. Abraham atravesó la tierra hasta llegar ¿a dónde? A Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. 7. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra ¿a quién? A tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había ¿qué? Aparecido. Y algo particular es que él solamente escuchó la voz del Señor una sola vez, pues en ese momento. Y con esa sola instrucción, él decidió abandonar y decir: yo voy a hacer lo que tú me dices, Señor. Yo voy a caminar, me voy a ir a la tierra. Y mira, él sabía dónde iba a ir. No sabía.
Dijo, abandona tu parentela, tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Él no dijo, Señor, muéstrame primero cuál es la tierra a ver si decido ir. ¿Cierto que no? Sino que nos llama, y Él nos llama de nuestra vida, de maldad, de nuestra vida, muchas veces o siempre sin sentido. ¿Cuántas veces nosotros, tantos años, estuvimos haciendo y deshaciendo, pero realmente no llenaba nuestro corazón? Alguien frustrado en su vida anterior que trató de hacer cosas para llenar su corazón y realmente no se pudo, no se logró. Porque en este mundo no está diseñado para llenar nuestro corazón. Solamente ¿quién? Dios puede llenar nuestro corazón. Y analizando cómo este hombre, Abraham, que tenía 75 años y adicionalmente su esposa era estéril. Ya tenía 75 años, estaba casado y Sarai no podía tener hijos. Y Dios le dice a un hombre de 75 años que abandone todo, que vaya al lugar donde él lo va a llamar, porque le va a dar una gran descendencia. Y la esposa que tenía era estéril. ¿Será que usted y yo primero diríamos, ¿cómo así? ¿El Señor cómo nos va a cumplir esa promesa? ¿Será que eso haríamos nosotros? Pero ¿cómo así que nos va a hacer? Porque le aplicamos la lógica. Y Abraham lo que hizo fue desde el principio creer, aún aunque tenía 75 años, aunque Sarai ya era estéril y ya estaba muy mayor. Ellos se llevaban 10 años. Entonces, si tenía 75, Sara, ¿cuánto tenía? Tenía 60. ¿Y será que una mujer a los 65 puede tener hijos ya? No, cierto que no. Y él no tuvo ningún impedimento. Dijo, no, Señor, yo voy a salir y yo voy a creerte. No se puso a pensar de dónde ni cómo iba a venir y cómo iba a suceder. Diferente a nosotros, que muchas veces hasta que no vemos el mapa completo no tomamos decisiones. Y él lo llamó y le dijo, ven, sal de tu tierra. Y quiero que vamos a Génesis 15. Saltemos ahí el número 15 del versículo 1 al 7 y vamos a leer un poco acerca de cuál fue ese pacto que Dios hizo con Abraham cuando le hizo la promesa. Y dice así, tiempo después, versículo 1, Génesis 15, tiempo después el Señor le habló ¿a quién? A Abraham en una visión y le dijo, no temas, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Tú confías en la protección de Dios? ¿Será que sí? Es una pregunta retórica y cada uno debe contestársela. Porque a veces decimos que confiamos en Él, pero solamente cada uno de nosotros sabe si realmente confiamos en Él. O si tal vez cuando la cuenta está vacía o cuando no hay de dónde tomar en el bolsillo, seguimos diciendo, Señor, yo confío en ti. O cuando vemos que la familia, los hijos, están por ahí en otro lado, tal vez extraviados en la vida, seguimos confiando en el Señor. Abraham lo hizo, Abraham confió, Abraham se dedicó simplemente a obedecer. ¿Será que él venía de una tradición de idolatría o no? La familia venía de una tradición de idolatría. Es que era Babilonia. ¿Se imagina? Ur de Caldea. Los caldeos era un pueblo y un pueblo terrible después, violento. Y dice entonces en el versículo 2, dice, Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda. O sea, él no tenía hijos, pero tenía un siervo. Era como una especie de mayordomo que lo que hacía era administrar los bienes que él tenía. Siguiente. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no. ¿Cómo le dijo? No, ese siervo no va a ser tu heredero. Dice, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo
propio, quien será tu heredero. ¿Cómo, qué pasaría en la cabeza de Abraham? 75 años, esposa estéril, su cuerpo ya casi de 100, en decadencia, digámoslo, biológicamente, humanamente, pero escuchó esa promesa de Dios. ¿La creyó o no la creyó? La creyó. Por encima de lo que podía pensar el mundo, por encima de lo que se pudiera ver, él le creyó al Señor. 5. Dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo. Y si puedes, cuenta las estrellas. Uno aquí en Medellín sale y cuenta la estrella y cuenta como 5. Porque por la luz de la ciudad, de las nubes, yo nunca he visto un lugar, o quisiera verlo, donde en la noche se ve ese montón de estrellas. Debe ser como un desierto o algo así. No lo he visto, tengo curiosidad por ver lo que Abraham vio. Algunos de ustedes lo han visto, me imagino, ¿cierto? Yo no lo he visto. Quiero verlo. Y dice, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Entonces Abraham le dice el Señor, claro Señor, yo te creo que voy a tener descendientes. Y guardó esa promesa de que él iba a tener un hijo y que a través de ese hijo iba a recibir esa bendición que quería Dios para él. 6. Y dice, y Abraham creyó al Señor. No dice que dudó, dice Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró, ¿qué? Justo, ¿debido a qué? O sea que podemos concluir que la fe es obediencia. Y muchas veces decimos, yo creo en Dios. Pero si tú y yo no obedecemos a Dios, ¿de verdad le creemos? ¿Cierto que no? No le creemos. Porque a Dios se cree cuando nosotros realmente obedecemos su voluntad y obedecemos sus mandamientos. Versículo 7. Y dice, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó ¿de dónde? De Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos una herencia prometida? Claro. Y es esa herencia de esa misma tierra. Porque según Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén descenderá en ese lugar donde estuvo Israel, donde queda ahí hoy en día la franja de Gaza, Israel. Ahí descenderá la nueva Jerusalén. Entonces esa herencia fue solo para Abraham. No, es para nosotros. Esa herencia. Y él recibió, obedeció esa promesa para todos nosotros. Y entonces dice que Abraham creyó que podía tener un hijo. Creyó que lo podía tener. Y dice entonces, vamos a ir a Génesis 22, del 1 al 18. Vemos que ese fue el pacto que Dios hizo con él. Y en el 22 dice, versículo 1, del 1 al 18, vamos a ir leyendo. Dice, tiempo después, cuando ya él le había creído a Dios, cuando ya Dios le había dado el hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. ¿Y de quién nació Isaac? De Sara, que después el Señor le cambió el nombre y él se llamó Abraham y Sarai quedó llamando Sara. En inglés es Sara con AH. Si usted ve la composición en el nombre en inglés, aparece AH en Abraham y AH Sara. Es como la presencia de Dios en ellos, por ese pacto que Dios hizo. Y dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Él ya le había demostrado al Señor, abandonando a su parentela, abandonando a su familia, que quería a Dios o no. Le había probado. Pero ahora venía otra prueba. Y es que Él le dio aquello que Él más anhelaba. ¿Y qué anhelaba Él? Un heredero. Un hijo. ¿Por qué? Porque a través de la promesa de que iba a tener multitud de descendientes, él sabía que era a través de ese hijo, que era ¿cuál? El hijo de la libre y no de la esclava. ¿Han escuchado eso a veces, cierto? Y la libre era ¿quién? Sara.
porque era su esposa. Y dice entonces, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Vuelve Dios a hablarle a Abraham en otra ocasión. Versículo 2. Y le dice Dios, toma a tu hijo, tu único hijo. ¿Cuántos hijos tenía hasta el momento Abraham? Tenía dos. ¿Cómo se llamaba el otro? Ismael. ¿Hijo de quién? De Agar. Saben Biblia estas muchachas. Dice, toma a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué pensaría de pronto Abraham? Entonces el Señor lo enfatiza y dice, sí, a Isaac. Creo que ni tuvo que responderle, solo leyó sus pensamientos, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Y le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac. Porque era el hijo de quién? De la promesa del Señor. El hijo a través del cual venía la descendencia y la promesa que Dios había dado. Y le dijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Yo sé que Dios nos ha dado cosas, nos ha dado personas, nos ha dado familia. Pero ¿será que nosotros estamos en esa capacidad de poder entregarle a Dios aquello que Él nos pida? Y dice, toma a tu hijo, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Versículo 3. No dice nada más la palabra, dice a la mañana siguiente. Además que fue en la noche, cierto que el Señor le habló. Dijo, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus sirvientes o sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Si Abraham había creído en Dios, había obedecido la voz de salir de allí, de Aram, de abandonar la parentela, de abandonar la familia, lo más seguro es que él había transmitido su fe ¿a quién? A Isaac. Y le había enseñado que del Dios que lo había llamado y lo había sacado de su antigua vida, le había hecho una promesa. Y que él era fruto. Me imagino cómo Sara le contaba el testimonio a Isaac. Mi amor, hijo, yo no podía tener hijos, pero Dios te prometió a nosotros para tener descendencia. Y además que desde muy pequeño sabía que él era un milagro de parte del Señor. Sabía que era un milagro, sabía que era el cumplimiento y que a través de él se iba a cumplir una gran promesa. Y él se fue con su padre cuando él le dijo, cuando se lo llevó a presentar ¿qué? Sacrificios. Tal vez muchas otras ocasiones él pudo haber rendido sacrificios, porque dice la palabra que cuando iba en las travesías yendo a nuevas tierras levantaba un altar para el Señor y le hacía un sacrificio. Y dice entonces que junto con su hijo Isaac, dice, se fue, después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado, siempre siguiendo la dirección de quién, de Dios. Quiero que vayas a ese monte, yo te lo voy a mostrar. Bueno, Señor, ya tengo el burro listo, tengo los siervos, ¿para dónde es? Listo, no, sigue. Y él escuchaba la voz de Dios, escuchaba la dirección allí, obedecía y seguía juicioso. Dice en el 4, al tercer día de viaje, era cerquitica. ¿Usted viajaría los 3 días o se devuelve el primero? Tal vez nosotros nos devolvemos el primero. Tal vez nosotros, cuando Dios nos pone un desafío, decimos, no, Señor, esto está muy duro. No, yo no doy más, Señor. Se imagina el corazón, tal vez piensa uno humanamente, pero Abraham era otro cuento. Y el Señor pensaba, Abraham decía, Señor, tú me lo diste, es tuyo. Señor, tú me pides que lo sacrifique, yo te lo sacrifico. Ahí no dice, y él se rehusó y no pudo dormir y charló toda la noche con Sara,
Porque imagina donde le diga a Sara. La Biblia no dice que él le comentó. Y seguramente no lo hizo. Porque era un asunto entre Dios y él. Y dice entonces que al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. El Señor ya le había dicho cuál era el lugar. 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos. Y mira lo que declara. Y volveremos enseguida. Abraham tenía en su corazón la certeza que iba a regresar. Él no sabía cómo, pero solo sabía que Dios le había dado una promesa y que esa promesa se iba a cumplir y que si era a través de ese hijo, algo el Señor iba a hacer. Pero lo hizo y se lo entregó y decidió entregárselo a Dios como sacrificio. Y dice el 6, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de ¿quién? ¿Se recuerdan algo, no? ¿Quién cargó el leño sobre sus hombros? Jesús. Su único hijo. Y de cierta manera es algo similar, como él puso la leña, el madero o la madera sobre la espalda de Isaac. Y dice, y mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. 7. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y tenemos la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y dice el versículo 8, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando. Si podemos ver ahí entre líneas, la fe que tenía Abraham había sido transmitida a Isaac. Y por eso Isaac simplemente al escuchar Dios proveerá, ¿qué dijo Isaac? Dios proveerá. No se imaginaba lo que iba a pasar, porque sabía que Dios iba a proveer. Y si su papá se lo dijo, un hombre guiado por Dios, él iba a creer y creía que iba a pasar de esa manera. 9. Y dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima del altar. Luego ató a su hijo Isaac. Isaac se le reveló, ¿no? Vea, se fue incluso. Y dice, miramos ahí entonces, ¿estamos en cuál? Al 19. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac. Isaac, ¿qué hizo? Dice que hizo repulsa. Él se dejó. Es más, hay una serie donde muestran algo de forma muy bonita que pudo haber sido. Cuando él decía, papá, yo soy digno de ser una ofrenda para Dios. Y cuando tal vez Abraham le dijo que sí, él mismo puso sus manos para que lo atara. Porque sabía qué significaba presentarse como ofrenda delante del Señor. Y dice entonces, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó, colocó la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima ¿de qué? De la leña. Ahí no dice que se le volaba y lo acomodaba y volvía y quédate pues, no. Él obedecía, Isaac sabía que era algo honroso si tenía que dar su vida para entregarse al Señor, era lo más honroso que podía pasar. 10. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Normalmente a una oveja, ¿cómo la mataban? La degollaban, ¿cierto? Y él tomó el cuchillo para hacerlo. 11. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham.
Sí, respondió Abraham, aquí estoy. 12. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¿Cuántas veces nosotros tal vez podemos como padres frenar a nuestros hijos para que les sirvan al Señor? Puede pasar. De que los sintamos tan nuestros que digamos, no, no, yo no, que no me lo separen. Cuando el mayor honor para uno como padre sería que sus hijos sirvieran al Señor y entregaran su propia vida. Qué bendición que eso pase. Y dice entonces que Dios le dijo, me has demostrado que me amas y que me temes. Porque ni siquiera tu propio hijo me lo negaste. Y es el punto donde Dios necesita que nosotros lleguemos, que entreguemos aquello que más amamos, para demostrarle que no hay ídolos y no hay alguien que esté por encima de él. Porque dice amar a Dios sobre todas, no a todas las cosas por encima de Dios. Y llámese persona, llámese cosa, llámese algún tipo de bien material, es algo que nosotros tenemos que entregarle al Señor. Versículo 13. Y dice, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de ¿quién? De su hijo. 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor que proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. Dice, en el monte del Señor será. Y sabes, una cosa que aprendía y que recibía de parte del Señor es que a pesar de cualquier necesidad que tú y yo tengamos, cualquier angustia, cualquier situación, la respuesta se recibe en el monte. La respuesta se recibe en su presencia. La respuesta la tenemos y la provisión cuando nos vamos al monte, a ese lugar alto de su presencia, a buscar su provisión, a entregarle todo cuanto tengamos, todo aquello que muchas veces ocupa ese primer lugar en nuestro corazón. Tenemos que despojarnos, tenemos que sacrificarlo. ¿Recuerdan la canción de Acepta? Acepta mi corazón como una ofrenda, quita todo lo que tengas que quitar. Y es lo que tenemos que hacer delante del Señor, porque en el monte dice que será provisto. 15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Siguiente. El Señor dice, ya que me has obedecido y no ¿qué? Y no me ha dado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre. ¿Por qué jura Dios por sí mismo? Porque no hay otro superior a él. Dice, juro por mí mismo, por mi propio nombre, 17, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y para ese tiempo lo hizo con el pueblo de Israel, que permitió ser cautivo, que creciera, se enriqueciera, saliera de Egipto para conquistar la tierra prometida. Pero hay una tierra aún mayor prometida, que es la celestial que vamos a vivir. Y esta tierra completa está reservada para aquellos que decidamos creer y obedecer al Señor. Esa es la promesa de la vida eterna. Olvídese de verse probada como con un pañal en una nube y un arco como lo pintan. Es en la tierra nueva, regenerada, una tierra como la vivió Adán y Eva en el paraíso, donde todos los animales comían pasto, donde no había violencia, no había ni cadena alimenticia. Y así va a volver a ser un paraíso perfecto, pero con aquellos que de manera voluntaria decidieron sacrificar a sus ídolos
renunciar a su parentela, renunciar a todo apego para servirle al Señor. Y eso es lo que el Señor nos llama. Y Abraham nos da el ejemplo de abandono de tantas cosas que muchas veces no queremos soltar y por eso no decidimos seguir a Dios. Seguimos contemplando esas cosas en las que creemos que son las que nos dan satisfacción, cuando realmente lo único que nos va a dar vida y satisfacción es su presencia allí en el monte, allí en su presencia. Y lo que vemos y lo que nos espera es grandioso. No sé si usted se lo quiere perder. Estamos cerca estamos en los tiempos finales. En el tiempo final. Estamos más cerca del momento en que la iglesia sea liberada y raptada, aunque aquí muchos se quedarán por un largo tiempo sufriendo. Tenemos que irnos en el primer bus que va a pasar. Es el rapto. Que podamos ser obedientes, poder estar haciendo lo que Dios nos encuentra haciendo, lo que tenemos que hacer para que nos vamos en ese primer envío que se llama el rapto. Y solo es que confíes en Él, que deposite su confianza y vivamos para Él. Dice entonces, vamos a pasar a Santiago 2:14 para concluir en esta parte de la obediencia. La obediencia debe estar en nosotros por encima de una circunstancia muy dura. ¿Tú crees que para Abraham fue duro pensar en sacrificar a su hijo? Él por el amor y la fe en el Señor lo decidió hacer, pero su corazón tuvo que haber dolido, como dolió el corazón del Padre cuando tuvo que sacrificar y permitir que Jesús muriera en la cruz, por usted y por mí. Pensó en nosotros por encima de su propio dolor como Padre y del propio dolor de Jesús como Hijo, para darnos a nosotros salvación y para que se cumpliera esa descendencia. Cuando Dios le habló a Abraham de que de tu descendencia, estaba hablando del mismo Jesús que está en el árbol genealógico. ¿De quién? Del mismo Abraham. Y no dijo de sus descendientes como tal, sino de sus descendencias. Y en información histórica, Abraham tuvo 8 hijos. Pero ¿cuál fue el hijo de la promesa? Isaac, a través del cual surgió el pueblo de Israel, a través del cual vino a nosotros la promesa de salvación. Y dice Santiago 2:14, y lo dice ahí para que entendamos cuando dice este texto: amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que si tiene fe, que tiene fe, si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Solo es eso. Traducido, si yo tengo fe, pero no, mis obras no obedecen a Dios, entonces ¿tengo o no tengo fe? No tengo fe. Entonces rompe ese esquema de que no, es que yo tengo mucha fe en Dios. Diosito, no, para mí es lo primero. Pero ¿estás obedeciendo su palabra? No. Entonces, ¿tenemos fe o no? No tenemos fe. Porque la fe se demuestra a través de las obras. Y no son aquellas obras que de pronto usábamos antes de ir a darle el mercado a los pobres, de ayudar a los necesitados. Eso hay que hacerlo. Pero no quiere decir que esa es la única forma de expresión de la fe, porque la fe va más allá, va en la obediencia. ¿Y por qué fue justificado Abraham? Por la obediencia, esa obra de haber ejecutado y haberle demostrado al Señor lo que Él le había pedido. ¿Estamos ahí? Vamos a Romanos 4, del 1 al 5. Entonces, ¿tenemos que aprender algo de Abraham? No. Por eso es el padre de la fe, esa fe tan inmensa, tan grande, que nosotros debemos imitar. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a confiar y a depender de Él como lo hizo Abraham. Dice, humanamente hablando, decía Pablo a los romanos, Abraham fue el fundador, ¿de quién? De nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Qué fue lo que descubrió Abraham? Versículo 2. Que si sus buenas acciones le hubieran servido
para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Nosotros, por buenos que nos lleguemos a creer, jamás seremos merecedores de la salvación de Dios. Porque Él nos la dio de regalo, gratis, sin el esfuerzo nuestro. 3. Y dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué? Y Dios le consideró justo debido a quién. Entonces debemos creerle que si confiamos en Jesús de todo nuestro corazón y empezamos a seguirle, nosotros somos considerados ¿qué? Justos delante de Dios por creer en el justo de justos, que es ¿quién? Que es Jesús. No es por lo buenos que hayamos sido. Hemos sido malos. Y yo el peor de todos. Hemos sido malos toda nuestra vida, perversos. Pero Dios se dignó mirarnos y nos dio la salvación y te ha perdonado y me ha perdonado todas mis maldades si yo me he arrepentido y le he dicho, Señor, perdóname y límpiame. Y nos ha regalado una salvación que no nos merecemos. Pero ¿qué hacemos si Él le plació regalárnosla? ¿Qué tenemos que hacer? Darle gracias y seguir adelante disfrutando. Por eso lo alabamos, por eso cantamos, por eso saltamos. Bueno, los que saltan más fácil. Y damos vueltas y nos regocijamos en Dios porque le agradecemos ese regalo maravilloso que nosotros no nos merecemos, pero que a Él le plació hacerlo. 4. Y dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. 5. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona ¿a quién? A los pecadores. Si tú eres un pecador, te declaras pecador y lo confiesas delante de Dios y te arrepientes, eres perdonado. ¿Sí o no? Eres perdonado. Porque no hemos hecho nada para merecernos ese perdón. Y vamos al versículo 13, de ahí mismo de Romanos 4, versículo 13. Y dice así. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham, ¿a qué? A la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene. Ojo, hay dos leyes. La ley de Dios, que son los 10 mandamientos, ¿cierto? Esos hay que cumplirlos sí o sí. La ley de Moisés eran 613 ordenanzas que incluían la purificación, los tiempos para poder presentar ofrendas, bueno, una cantidad de ordenanzas que muchos judíos hoy día que no son mesiánicos la cumplen, los ortodoxos. Que el día de reposo se guarda exactamente, que no se puede ni prender un bombillo, que no pueden, o sea, cosas ya extremas, ¿cierto? Que ellos la han puesto un poco más fuerte. Pero la ley, Abraham fue considerado justo sin cumplir la ley de Moisés. ¿Cierto que no? Porque Moisés ni siquiera había nacido. Entonces, ¿cómo iba a cumplir la ley de Moisés? ¿Cierto? ¿Cumplió qué? La obediencia al Señor, simplemente le creyó y por eso fue justificado. Por eso dice obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, se refiere a la ley de Moisés, sino en una relación correcta con ¿quién? Con Dios, la cual viene por la fe. Lo que tú y yo necesitamos y que nos enseñó Abraham es a que debemos desarrollar una relación correcta con Él. Pecados y fallas vamos a tener y Dios nos va a ir ayudando a superarlos, porque no podemos seguir estando con Dios y siguiendo en los pecados de muerte. Fornicación, adulterio, mentira. ¿Qué más? Ayúdenme ahí. ¿Qué otros? Deshonra a los padres, desear la mujer del prójimo o el hombre de la prójima. Eso hay que cumplirlo, porque es el mandamiento escrito con el dedo de Dios. Esa es su ley. Pero las ordenanzas que se dieron al pueblo judío es otro cuento. ¿Estamos? 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, hablando pues de los legalistas en los tiempos, porque le hablaba a los romanos, dice entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene
sentido porque no es por la ley que hay justificación, es por la gracia de Dios que Él nos justifica. ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros en esa parte? Ok. Y quiero que vamos a pensar en algo. Y quiero que cierres tus ojos ahí un momento y te preguntes, ¿qué cosas, qué apegos, qué personas están haciendo, te están deteniendo para poder dedicarte a hacer la voluntad del Señor? Él te va a mostrar allí qué cosas hay en tu corazón a lo que le dedicas más tiempo, aquello que no quieres abandonar para seguirlo a Él. Ya puedes abrirlos. Y dile, Señor, yo quiero entregarte esto. Quiero obedecerte, quiero abandonar esa parentela, esa familia. Llámese como se llame en lo que Dios te ha mostrado. Porque necesitamos caminar hacia esa tierra prometida que el Señor nos tiene reservada. Vamos a cerrar con Hebreos 11, del 17 al 19. Y dice así. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac, ¿en qué? En sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Dios lo puso a prueba. Y es muy diferente a hablar de la tentación, porque Dios no tienta a nadie. Él no puede tentar a nadie porque Él es santo, puro. Pero cuando el enemigo nos tienta, Él se observa si pasamos o no pasamos esa prueba. ¿Sí entiende la diferencia? Él no nos tienta. Por eso Dios no te va a dar a ti, nunca, ni a mí, algo que sea una tentación para mí. Si para ti el dinero es una tentación por el amor al dinero, Dios no te va y no nos va a dar dinero. Porque nos estaría tentando y Él no tienta a nadie. Si aún para ti una persona sería una tentación, nunca te la va a dar. Hasta que eso deje de ser una ¿qué? Una tentación. Y el problema para nosotros es que deje de ser lo que ha venido siendo. Porque Dios no puede tentarnos. Y dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Y yo te pregunto, ¿cuál es ese Isaac que tal vez hoy tú debes sacrificar? Y Dios te lo puso ahorita en tu mente. Yo sé que tú lo sabes y Él lo sabe. ¿Cuál es ese Isaac que tú debes hoy degollar de verdad y quemarlo delante del Señor? Y es tiempo y es hora de que como Abraham lo hizo, que hasta se desprendió de lo único que lo aferraba a seguir viviendo, digámoslo así. De lo único que lo aferraba a mantenerse en promesa, porque cuando él le manifestó al Señor, dijo, le voy a dejar mis riquezas al siervo, no tengo un hijo. Y Dios se lo dio. Y aún después de dárselo, estuvo dispuesto a entregarlo. ¿Cuántas cosas tenemos que entregar? Familia, relaciones, hobbies tal vez, cosas que solamente nutren nuestra carne. Y dice, él estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. 18, aún cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus. Y aquí hay unos cuantos, ¿cierto? Y en el mundo hay muchos. 19, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre. ¿Sabes qué es la diferencia? Abraham mató a Isaac en su corazón. Lo mató. Se lo ofreció a Dios. Y Dios al ver lo que hizo, simplemente se lo devolvió. Pero ten en cuenta de que Dios no te va a entregar y no me va a entregar algo que para mí sea una tentación y me destruya y me dañe.
porque Él me quiere cuidar y proteger. ¿Estamos? Entonces la enseñanza hoy es que necesitamos copiar la fe de Abraham, que no la tenemos, pero que la necesitamos, porque es lo único que nos va a llevar de verdad a la tierra prometida. Esa tierra que Dios ha prometido, celestial y terrenal, a través del sacrificio de Jesús. Gracias a la fe de Abraham, somos parte de esa descendencia y esa promesa. Ponte en pie, vamos ahora. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, mi Señor. Exprésale al Señor ahí lo que Él allí en tu intimidad te ha hablado al corazón. Es un asunto entre tú y Dios. Y tal vez hoy hay una nueva oportunidad para que tú le digas: Señor, necesito entregarte y sacrificarte. Este Isaac, aquel que amo más que a ti, en mi caso, y que se lo puedas entregar. Tú sabes cuál es el nombre de ese Isaac. Dios te ha puesto cuál es ese obstáculo que te impide tomar la decisión de seguirlo, tomar la decisión de servirle solo a Él. Padre, te necesitamos, mi Señor. Necesitamos imitar la fe de Abraham, la fe de este hombre que sin importar su edad, que sin importar que su esposa era estéril, te creyó. Y que aparte que te creyó después de que le entregaste lo que le diste, te lo volvió a entregar, Señor. Enséñanos, mi Dios. Ayúdanos. Porque este regalo tan grande que tú nos has entregado de la salvación sin merecerlo, tenemos que cuidarlo, amarlo y no pisotearlo, porque hay muchos pecados, hay muchas cosas que a veces no nos hemos atrevido a soltar y a dejar para seguirte a ti, Dios. Habla a cada corazón, Dios, ministra a cada corazón. Enséñanos, Padre, que como ese ejemplo, Señor, de este hombre, de este patriarca, del Padre de la fe, te nos permitas dimensionar, entender, y que nuestro corazón pueda aprender a agradecer, a entregar, a amar y esperar solamente en ti, Señor. De que nuestra felicidad, nuestra alegría sea solo tú. Nada más, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por lo que haces en nuestra vida cada día, Señor. Por lo que tratas en nuestros corazones. Gracias por ese maravilloso hombre, ese ejemplo que tú has permitido esté consignado en tus escrituras para nuestro provecho y bendición, Padre amado. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, bendice a todos tus hijos. Bendícenos, Señor. Y permite que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Y permítenos dedicar nuestra vida, abandonar todo aquello que nos ate a Ur de Caldea, todo aquello que nos ate a las tradiciones que no te agradan, Padre, para poderte seguir como debemos hacerlo, Padre amado. Te damos gracias, te bendecimos y te entregamos este día, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.